Seguimos con Democráticamente hasta la hora 14. Hasta la hora 14 te hacemos compañía. Bueno, ya está para charlar con nosotros aquí en nuestros estudios el doctor Federico Netri, especialista en Derecho Comercial, docente de Sociedades en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral. Fede, te voy a decir. Sí, Fede, ¿cómo en anda? confianza. Bienvenido. Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para hablar de un tema álgido. ¿Qué tema lo de Vicentín? Porque, a ver, lo bueno de la charla de lo que vos nos vas a contar es entender un poquito, porque yo, a mí, a uno, le cuesta el cramdown, ¿así se dice? Sí, exacto. Salvataje, si le queremos dar un Claro, nombre en español. que ahí está, ahí vamos a arrancar por eso. ¿Qué significa el cramdown? Bien, bueno, es así. Cuando no se logran las mayorías Ujú, de un acuerdo preventivo, o bien, como en el caso cuando el juez lo considera abusiva a esa ujú. propuesta que, si bien había adquirido las mayorías en el concurso preventivo, a la hora de la resolución del juez determinó que no se daban las condiciones de equilibrio y de control de legalidad que exige la ley de concursos y quiebras ¿por qué? Porque vamos a empezar un Sí, poco, para para llegar a atrás. entender la figura vamos para Exacto. atrás. Ujú, Entonces, tenemos así, hay un periodo que se llama de exclusividad en donde el concursado, en este caso Vicentín, tiene que lograr un acuerdo con sus acreedores. ujú. Ese acuerdo que exige tiene que tener mayoría absoluta de personas, o sea, la mayoría absoluta de los acreedores quirografarios tienen que dar el consentimiento a la propuesta que da Vicentín, Ujú, y además las 2/3 partes del capital también tienen que aprobar esa propuesta. ujú, Esas mayorías la consiguió Vicentín. ujú. Pero bueno, el juez no solo debe evaluar que haya adquirido las mayorías, sino que también debe evaluar de que cumpla, que no sea abusiva esa propuesta. Y el juez, en la resolución que sacó el 15 de septiembre, o sea, el viernes, Ujú. determinó que incumplía con lo establecido en el artículo 52, inciso 4 de la Ley de Concurso y Quiebras, que establece que la propuesta no debe ser ni abusiva ni enfrauda la ley. Ujú. Y en este caso consideró que para aquellos acreedores que se le otorgaba una espera de 12 años, no reunía estas características de ejercicio regular de Ujú. derechos, que por lo tanto que era abusivo. Y en fin, ahora sí, el resultado de no haber homologado el acuerdo preventivo, Ujú. porque la homologación, ¿qué implica? Que no se le aplica ese acuerdo preventivo a los que otorgaron las mayorías, a los que Ujú. aceptaron esa propuesta, y también se le extiende ese acuerdo preventivo a aquellos que no otorgaron Claro. a conformidad de la Ujú. propuesta. Hagamos un punto por acá, hasta acá. Ya volvemos Sí, desde el punto este para adelante. sí, Vamos a recordarle a la audiencia, Fede, a ver, ¿cómo viene esto? Porque Vicentín le debe al Estado, en principio, ¿no? sí. Hay que decirlo de esta forma. Sí, le debe a la FIP, al Banco Nación, Ujú, al Banco de la Provincia de Buenos Aires. De hecho, todos los que te estoy mencionando ujú, impugnaron el acuerdo ujú. preventivo. El juez no le dio lugar a la impugnación, pero bueno, en definitiva tampoco homologó el acuerdo. Así que todos los que impugnaron fueron 5. Ujú, El Estado, que ujú, podríamos, concretamente la figura del Estado se condice en el Banco Nación, ujú, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ujú, en la FIP. También impugnó el Banco de Comercio Exterior, de Inversión y Comercio Exterior, el BICE. También impugnó una empresa, una sociedad anónima, Commodities. ujú, Todos ellos impugnaron el acuerdo preventivo. El juez no da lugar a ujú. esas impugnaciones por los fundamentos que vierten en esas impugnaciones. Dice que no se condicen esos argumentos para que pueda llevar adelante la impugnación, pero sí, en definitiva, el resultado es no homologar el acuerdo, así que, bueno, quedó todo en stand-by, Está ahora mal. con el salvataje o Ujú. crown down, como se dice también. Lo que significa, a ver si traducido al para que todos lo podamos entender, porque viste que está ahí estas cuestiones bien técnicas Sí, muchas veces. Eh, mm, la empresa hizo una propuesta de pago exacto. a los proveedores y los proveedores no lo aceptaron. No, la mayoría las obtuvo, La la mayoría lo mayoría obtuvo. las obtuvieron. Bien. El problema fue
que el juez consideró que si bien tiene las mayorías, esa propuesta es abusiva, es no la cumple forma. con los, no cumple con los requisitos de legalidad. Las propuestas pueden consistir en quitas, de dinero, de creencias, o en espera, o ambas, quitas y espera. Bueno, ¿qué dice el juez en esta resolución del 15 de septiembre? Dice que para aquellos acreedores que tienen que hacer una espera de 12 años para cobrar sus créditos, sus acreencias, dice, no, es abusiva esa categorización, porque dice, es todo muy complejo y voy a tratar de ser lo más sencillo posible, aunque a lo mejor pierda precisión. Se le otorgaban certificados de participación en un fideicomiso que vamos a perder precisión, pero para que se entienda, básicamente se iban a emitir acciones avaladas por Bunge, ACA y Viterra, por las cuales iban a cobrar estos acreedores con una espera de 12 años. Pero ¿qué dice el juez? Esa trazabilidad de emisión de acciones no es clara. Dice, por ejemplo, si la rentabilidad de la sociedad, de la empresa Vicentín, en todo este tiempo es mayor de la esperada, no se hacen adelantamientos en el pago o sea, por ejemplo, que puedan cobrar antes de acá a 12 años. Dice que eso no se establecía. También cuestiona el juez que, por ejemplo, no se dan la posibilidad de privilegios, acciones privilegiadas, con pagos de dividendos preferentes para estos acreedores. En fin, determina varias cuestiones muy analizadas en un fallo de 27 páginas, que se puede estar a favor o en contra, pero que fundamentos hay en derecho. Claro, siempre el tema es el siguiente: puede haber una biblioteca que opine una cosa, otra biblioteca que opina otra cosa, pero bueno, hay fundamentos que estudia el juez de manera pormenorizada, que considera que no cumple para estos acreedores con la legalidad que requiere la ley. Haciendo un paréntesis, también hay que decir de que Fabián Lorenzini, que es el juez que está entendiendo la causa, hasta el viernes, muchos pensaban en el mundo de la política y de los negocios que era un juez más bien a favor de Vicentín, porque lo pensaban de esa forma. Con este fallo es como que se pasó otra cosa, como que se entiende otra cosa desde acá. Absolutamente, o sea, creo que todo lo que pasó en ese concurso preventivo tiene que ver, porque estamos hablando, me preguntabas antes, todo lo que pasó previo a llegar a esta resolución. El periodo de exclusividad en este concurso vencía en junio del año pasado. O sea, esta resolución tendría que haber sido aproximadamente hace un año atrás. Pero ¿qué pasó? En el medio se planteó un abocamiento ante la Corte. La Corte Suprema rechazó el abocamiento, pero hasta que resolvió estuvo suspendido el concurso preventivo. Después, en las causas penales también se hicieron planteos, medidas cautelares para frenar básicamente esta resolución. Y yo supongo que un poco con el criterio que vos decís, ¿no? Que porque se pensaba que el juez iba a homologar y había muchos interesados en participar del crackdown, del salvataje, que ahora vamos a hablar bien de qué se trata, pero justamente lo que sucedió ahora es a contrasentido de las opiniones generales. No se homologó este acuerdo y bueno, viene el salvataje. Porque en lo que recién hablábamos, creo que entiendo que es así. Por ahí voy a pecar de ignorancia para hacerlo, para que la gente lo entienda. Cuando hablas de abocamiento es el tema de que querían sacarle a Lorenzini, querían sacar la causa de Reconquista y traerla, si no me equivoco, acá. Sí, eso fue un planteo anterior. El abocamiento fue cuando el juez tenía que resolver, Lorenzini tenía que resolver esto que resolvió ahora en septiembre de este año, si se lograba la mayoría y demás. ¿Qué pasó? Había en la propuesta del acuerdo preventivo había también acciones de la concursada de Vicentín que estaban con medidas cautelares trabadas por la justicia penal. Entonces, bueno, en todo ese interín, ¿qué hizo? Se planteó ante la Corte
como había contradicción, según el planteo que se efectuó, entre el expediente que tramita allá en Reconquista y las causas penales que tramitan acá en Rosario, el superior común, la Corte Suprema de Justicia, se debía abocar para, o sea, debía tomar la causa a los fines de resolver esas contradicciones. Bueno, lo que resolvió después la Corte Suprema de Justicia fue decir que el juez natural, el concurso es un proceso universal que tiene en cuenta todo el patrimonio del concursado de Vicentín, por lo tanto el juez natural es el juez del concurso y el juez del concurso es Lorenzini, que resuelva Lorenzini básicamente. Claro. Eso es. Estamos hablando con el doctor Federico Netri, especialista en Derecho Comercial, para ya la familia de Agofa TV, Fede Netri. Fede Netri, uno de los integrantes del Club de Derecho, del Club de Derecho, con el amigo allí Matías Yunis y demás. Bueno, un montón de chicos que han pasado aquí por estos micrófonos. El Crown Down, salvataje. Déjame preguntarte, siempre voy a decir, siempre muchas veces en esta entrevista, hay cosas que sabemos, hay cosas que no, y hay cosas que tratamos de pecar de ignorante como para que la gente cualquiera lo puede llegar a entender en su casa, en este caso. El Crown Down, salvataje. Bien, ¿es un paso previo a la quiebra, puede ser? ¿O a dar... Si fracasa, sí. Va a la quiebra. O sea, es un paso previo, pero no es que sí o sí después viene... No, es previo siempre y cuando fracase. Bien. ¿Cuáles son los pasos ahora? Porque se plantea el Crown Down. Sí, es así. A ver. Como este es un gran concurso, en los grandes concursos, y como se trata de una sociedad por acciones, una sociedad anónima, la ley dice, previo a dictaminar una quiebra, se tiene que pasar por lo que es el salvataje, que está regulado en el artículo 48 de la ley de concurso y quiebras. Hoy hablaba con un especialista en concursos y quiebras, que también conoce mucho sobre el tema salvataje, que se llama Damián Moriconi, un abogado, que él me decía que en la provincia de Santa Fe es inédito el salvataje, o sea, conoce un antecedente nomás en toda la provincia de salvataje, pero prácticamente no se da la figura del salvataje. Yo te iba a preguntar a ver, para que no está habilitado, dale. Perdón, yo te iba a preguntar justamente si había antecedentes de un caso así, digamos, tan grande como significa Vicentín, digamos, para la Argentina. No estamos, digamos, ya pasando la provincia, porque... Bueno, Oír Combustibles hace poco tuvo un salvataje, afuera de la provincia sí se ha dado un poco más, pero no es una figura que cuando la estudiamos en la facultad decimos, bueno, esto se da poco y nada en la práctica. Pero bueno, ahora tenemos el concurso más importante de la provincia de Santa Fe con el salvataje, con esta figura, así que cuando se da es relevante. Pero si no se diera el salvataje, ¿qué pasaría? Si no va, no, que es obligatorio, pero pasa que hay muy pocos grandes concursos, generalmente el concurso preventivo se arregla, pero si no se da el salvataje, quiebra. O sea, el resultado no obtenida las mayorías del concurso preventivo, o en este caso considerar que el juez considera que es abusiva la propuesta del concurso preventivo, salvataje. ¿Por qué? Porque es un gran concurso. Claro. La mayoría no son grandes concursos, son pequeños concursos en donde directamente si pasa esto va a la quiebra. Claro. Pero bueno, acá en este caso puntual se da esto que se abre un registro, ¿no? Todo un procedimiento abreviado, breve, en donde se abre un registro en donde se pueden inscribir terceros, acreedores, interesados, para participar de las propuestas, y el que gana en esa competencia, que puede participar el propio deudor, Vicentín puede participar de esto, y el que gana es quien se va a quedar con los activos de la empresa, ¿no? Obviamente haciéndose cargo del pasivo concursal. Es una figura interesante. Por ejemplo, ahora para inscribirse, el juez determinó, para inscribirse dentro de este registro, que es hasta el 29 de septiembre, el juez determinó que hay que pagar $100.000, ¿no? para entrar obviamente que Vicentín va a salir mucho más que eso, pero bueno, y va a participar en todo este acuerdo. Tienen la ley dice 20 días, pero
muy probablemente acá se extiendan los plazos por la magnitud del concurso. Tienen 20 días para llegar a las mayorías, a los acuerdos con acreedores y demás, tanto Vicentín, que ya una minoría, ya una mayoría preestablecida tiene dentro del concurso, pero bueno, ahora tiene que ver si mejora las condiciones, si hace nuevas propuestas, si amplía la cantidad de adherentes a su propuesta. Y después compiten otros terceros que se escriben, que todavía no sabemos quiénes serán. Puede ser alguno de los 5 que mencioné que impugnaron el acuerdo preventivo. Puede ser que se sumen a esto. Y bueno, ahora habrá una evaluación, se nombra en lo que es el salvataje un evaluador que va a determinar cuánto es el valor de las acciones de Vicentín, teniendo en cuenta el pasivo también concursal. Y acá también lo hablaba con Damián Moriconi, va a ser un tema, porque en la evaluación que va a hacer ese evaluador, primero, se va a tener que designar, porque no hay una lista de evaluadores en la provincia de Santa Fe, tiene que ser conforme al artículo 262 de la ley de concurso y quiebras, que una categoría tiene que ser bancos de inversión, o sea, pero ¿quién va a ser el evaluador? Primer punto, se viene un lío. Claro. ¿Cómo va a evaluar? ¿Va a tener en cuenta lo que dice la ley de concurso y quiebras o que algunos jurisprudencialmente y doctrinariamente dicen que esa evaluación que determina la ley de concurso y quiebras es no se condice con la realidad, sino que tiene que tomar otros parámetros de referencia, por ejemplo, en cuanto a lo que son las quitas por el pasivo concursal y demás? Bueno, va a haber un montón de aristas que se van a abrir en este procedimiento breve que es el salvataje. Y bueno, vamos a ver cómo sigue. Van a ser nuevos capítulos de la novela Vicentín. De la novela Vicentín. Eso se va a extender también, seguramente. Seguramente. Sí, sí, sí. Claro, es así, un plazo de... mira, para empezar, la ley dice que son 5 días para abrir para el registro, anotarse en el registro de los interesados para actuar en el salvataje. Y ya el juez extendió el plazo a 10 días. O sea, ya en la primera resolución ya lo extendió. Y después, de ahí en adelante, desde el momento que se decide el evaluador y hace la evaluación y demás, hay 20 días para que los que se anotaron para intervenir en el salvataje, el propio deudor, tienen 20 días para negociar con los acreedores. Y la mejor propuesta es la que gana. Claro. Entonces, pero bueno, 20 días, yo creo que eso es lo que me preguntabas, para mí se va a extender también así como ya se extendió este plazo inicial. Bueno, voy a contar lo que me escribe un colega antes. Dice, el Banco Nación anunció que va a avanzar en la defensa de los derechos del Estado Nacional, en el caso Vicentín, que en relación al fallo de la justicia que rechazó la propuesta de los accionistas y ordenó la reapertura del periodo de concurrencia, también conocido como Crown o salvataje, en su condición de acreedor privilegiado, estamos hablando del Banco Nación, velará en la etapa que se inicia para que se cumplan con los objetivos respecto de que la empresa continúe siendo referente en el mercado local para defender las fuentes de trabajo y la producción. Bueno, después me escribió varias otras cuestiones, pero puntualmente sobre este tema de cómo va a comportarse una de las figuras, ¿no? Ya tenemos uno que no creo que se haya escrito oficialmente todavía, pero bueno, ahí ya seguramente. Claro. Yo estoy seguro que de los 5 que impugnaron, la mayoría de esos 5 se van a presentar como interesados, porque justamente la idea de tumbar el acuerdo preventivo es para poder participar en este salvataje, claro, ¿no? Y en las propuestas para quedarse con Vicentín. Hay 2 o 3 cuestiones por allí más bien políticas que también, no sé si, yo después te voy a preguntar si se tienen en cuenta estas cuestiones, pero por ejemplo, hablando con gente que sigue más la causa Vicentín desde el lado periodístico, me decían, hace un par de semanas, y bueno, la semana pasada igual, me decían, por allí está la posibilidad, esto es patear la pelota para adelante para ver los cambios de autoridades, ya sea a nivel nacional sobre todo y en la provincia, y a ver qué posibilidades hay de acomodar un poco mejor las cuestiones. Esto
¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿Cómo lo ves vos de la parte legal? Bueno, de la parte legal está todo muy vinculado. Había un profesor de la Facultad de Derecho Constitucional que nos decía: la política es la madre del derecho. Más allá que nos guste o no, hay muchas aristas que juegan en esta causa. Está la política, la social. Hace un rato hablábamos de la significancia que tiene Vicentín en Reconquista y en esas localidades. Bueno, por supuesto la parte social cumple un rol muy importante, la parte política también, todo lo que pasó desde, repito, el periodo de exclusividad vencía, si no me equivoco, el 30 de junio del 2022. O sea, a partir de ahí el juez tenía que haber resuelto esta resolución que llegó hoy, después de todo lo que dijimos que pasó, pedidos de abocamiento, medidas cautelares ante la justicia penal. Yo sinceramente considero, más allá de que muchos de esos planteos fueron mamarrachos jurídicos, y sin embargo, no sé si han influido en esta decisión que hoy, el 15 de septiembre, resolvió el juez, más allá de por esas presiones o esas... A ver, no estoy diciendo que el juez... Pero sí hubo ciertos factores determinantes o que condicionan a la hora de fallar. Y todo esto que pasó en el interín, se nombró, por ejemplo, un fiscal extrapenal para que dictamine e intervenga como auxiliar de la justicia en el concurso preventivo. Eso lo mencionó, lo hizo la Corte. Bueno, en fin, hubo muchísimas cuestiones que se suscitaron y que hoy determinan este fallo del 15 de septiembre. Así que los aires políticos a veces juegan. También en todo esto, porque excede lo jurídico. Te voy a poner un apriete quizás con la repregunta que te voy a hacer. ¿Mamarracho jurídico del propio juez? No, yo considero... A ver, ¿de dónde consideras vos que el mamarracho? Que hubo planteos... El juez tiene que ver acá. No, sí, pero yo me gusta jugármela, así que lo voy a responder. Sí. Lo digo mamarracho jurídico en cuanto a planteos que se hicieron en la justicia penal y por ejemplo, lo que fue en su momento el abocamiento, fue algo que y también inédito, atípico. O sea, no es una cuestión que exista en el derecho concursal, pedidos de abocamiento. Sí existe en el derecho administrativo, en situaciones particulares, pero fue algo tirado de los pelos para lo que es un concurso preventivo. Pero bueno, en definitiva, a lo largo de este tiempo, algún que otro influencia habrán tenido, digo yo, en todo lo que pasó en el interín. Fede, yo tengo que preguntarte, por allí ahora volvemos, si querés, y me aclarás algunas otras cuestiones que se nos está escapando en las preguntas o en lo que estamos hablando. Pero quiero volver a hacer un paréntesis y preguntarte, porque entiendo yo de que vos me dirás si estoy en lo correcto o me equivoco y está bien. No va de la mano esto que estamos hablando, que es el salvataje, etcétera, 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 esta causa más bien comercial, como lo decíamos, de las penas que tienen las autoridades de Vicentín. Entiendo yo que es así, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Hay como 12, 15 personas allí, autoridades, por ejemplo, que en algún momento fueron de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre ellas Paduan, Alberto Paduan, los Nardelli, hay gente de alguna manera en el mundo empresarial, hablando mal y pronto, de mucho peso, ¿no? Sí, a ver, una cosa es la parte comercial, que es la que yo más conozco, por lo menos desde el punto de vista técnico. Después está la causa penal, que es contra los directivos de Vicentín que intervenían en el momento que pasó la cesación, o por lo menos la situación que afronta hoy de concurso preventivo. Entonces, la causa penal yo desconozco, se está investigando. Ahí habría que traer un experto en derecho penal para que hable de la situación,
pero son dos procesos procesos distintos. distintos. Uno es Bien. incluso son personas diferentes. Estamos hablando de el concurso preventivo de Vicentín. Ujú. Vicentín es una sociedad anónima, Ujú, ujú. es una persona jurídica, y después todas las denuncias penales son contra las personas humanas. Claro, las que administraron de alguna forma la sociedad administraban, anónima. exactamente. Ujú. Entonces, la afectación de las distintas causas son a personas diferentes entre sí. Bien. Y bueno, obviamente en lo político, como decías bien, está esta cuestión de que hay muchísimos trabajadores bueno, ven ya a esta altura, después de varios años, ya ven de que hay alguna palabra rara como el countdown, que por ahí para algunos es raro, o se habla de salvataje, o se vuelve otra vez con estas cuestiones y dice, ¿dónde quedo parado? Sí, sí, ¿Dónde sí. quedo parado? Porque ahí está esta otra cuestión. ¿Qué pasa con los trabajadores, no? Sí, sí, sí. Bueno, ese es otro tema que también el juez tuvo en consideración, lo menciona de forma solapada en la resolución, el tema de los trabajadores de Avellaneda, de Ujú. Vicentín en Avellaneda, que no quedaba bien en claro su situación de acá en adelante. Bueno, Ujú. exigía mayor precisión. Entonces, sí, esto tiene, como decíamos, muchísimas aristas, muchísimos enfoques desde el punto de vista social, político, económico y jurídico. Entonces, cada uno cumple un rol muy importante dentro de lo que es este concurso preventivo y ahora salvataje. Quizás te pregunte y vuelvo a decirte, que así hablando mal y pronto una burrada, pero te lo voy a preguntar de todas formas. Si a vos te viene un caso de esta naturaleza, pongámosle, ¿no? Una empresa X, y en su momento el Estado Nacional quiere intervenir, quiere expropiar o lo que pasó. Porque muchos dicen, le hubiese convenido en algún caso hasta, hubiese convenido que se expropie la empresa. Eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, Es difícil, ¿no? la Pero bueno. expropiación fue Ujú. una figura que se habló al principio. Ujú. De hecho, referentes a nivel nacional lo tomaron como posibilidad. Eh, yo creo que se hablaba de armar un fideicomiso para la Ujú, expropiación, ujú. similar a la YPF. Pero bueno, la expropiación tiene que ser por ley Ujú. y obviamente no es fácil, tiene que lograr consenso, tiene que realmente quienes van a administrar, o sea, Claro. no hay que expropiar, hay que ver mucho más allá de la Ujú. expropiación en sí, porque como decíamos, hay muchas fuentes de trabajo Ujú. que son importantes, es una empresa para nuestra economía y en Santa Fe de las más De las más importantes, grandes, sino, sí, sí, sí. sino la más, Ujú. en un rubro que es el principal, la principal riqueza de nuestro país. Ujú. Entonces, dar una solución para ver, es difícil decir sí, la expropiación es el mejor camino. No, la expropiación en manos de quién va a estar, si son personas idóneas, si son personas competentes dentro del rubro para poder llevar adelante la sociedad en marcha, que es Vicentín. Bueno, después que la adquieran otros terceros, bueno, habrá que ver, ¿no? Claro. Por supuesto que me parece que es para un estudio interdisciplinario Ujú. determinar cuál es el mejor camino, no solo desde el punto de vista jurídico, sino el económico, el financiero, el contable, incluso, sí, hay mucho para ver en torno a Vicentín y decir qué es lo mejor. Está bien. Fede, para cerrar, vos no sé, ¿tenés una No, consulta? como Ujú. para dejar en limpio, ¿no? Sí. O un poquito. En este momento en el que están en este salvataje, ¿sería como la mejor opción para los trabajadores que se produzca y que salga positivo este salvataje y que no vaya a quiebra? Sí, a ver, la quiebra, después pueden pasar muchas cosas, pero ¿cuál es el resultado de la quiebra? El resultado de la quiebra es la liquidación de la sociedad, ¿no? Se liquida y se realiza el activo, se cancela el pasivo y deja de existir la sociedad. Estoy hablando, en el medio pueden pasar
miles de cosas. cosas. Puede Vicentín lograr un avenimiento con todos sus acreedores, pero para ello ya necesita que todos estén de acuerdo y evitar la liquidación de la sociedad. Pueden pasar situaciones de que la sociedad siga en marcha, producto de... Pero sí, obviamente la quiebra es la muerte de la sociedad y eso no es bueno para nadie. Está bien. Está buena la pregunta, volvemos otra vez a la mirada de los trabajadores, Claro, ¿no? exactamente, pues yo como que sin entender nada, pero me pongo, digamos, a ver, por favor tradúzcamelo al empleado Claro. que hoy está trabajando en el puerto, ¿entendés? Y necesita, a ver, ¿en qué situación estamos? Ah, bueno, están hablando de un salvataje, bueno, eso quiere decir que esto que va a seguir funcionando y que de alguna manera se va a salvar la empresa y va a seguir estando, ¿entendés? Vicentín tiene, ojo porque Vicentín también es fuente laboral directa e indirectamente, porque hay muchos proveedores de Vicentín por la magnitud que tienen, que también, porque uno piensa en los trabajadores directos de esta empresa monstruosa que tiene la provincia de Santa Fe, lo decía Fede, bueno, y también lo venimos en algún momento hablando acá, si no la más grande, una de las más grandes, no sé. Pero bueno, ponerle el caso de una imprenta que le imprima distintas cosas, digamos, una cantidad importante de su trabajo se ha dedicado solamente a Vicentín. Claro, fíjate, se quiebra Vicentín y se quiebra porque uno ve una imprenta chiquita, ponerle, no sé. Esa es una de las preguntas que por allí, bueno, se la volvemos a hacer a Fede en algún momento. Lo contamos aquí, el año pasado creo, lo contamos. Pero bueno, se lo vamos a preguntar a Fede. Vicentín, quiero aclarar, y es la pregunta, no es solo la cerealera. No, por supuesto que no. También hay que aclararlo. Es así, ¿no? No, tiene un montón, como decíamos. Incluso a nivel, repercute toda su situación a nivel financiero, a nivel, hablábamos, a veces se habla de sociedades que dependen de otras. Bueno, de Vicentín deben depender muchísimas sociedades en el rubro del comercio, de la exportación, de todo lo que tiene que ver con la agroindustria. Por eso, esto repercute a los trabajadores en forma directa, repercute de forma indirecta, creo que aún más. Sí, totalmente. Bueno, hay que conocer, por ejemplo, el complejo de Avellaneda, donde, bueno, tienen desde los cereales, desde el aceite. Si no me equivoco, yo recorrí en un momento el primer lugar donde surge... ahora no me estoy acordando, el aceite con espele. Fue el primer lugar para nombrarlo, pero por ejemplo, bueno, para los tractores y todo eso. Exactamente. Después hay otra cosa, tiene una hilandería de las más grandes de la provincia. Dentro de lo que es el complejo también, por ejemplo, quizás porque volvemos a lo mismo, lo más grande es lo de los cereales, es la cerealera, pero después, por ejemplo, fabricación de ropa, vos ves ropa deportiva, 4 o 5 firmas de las más grandes se fabricaban en Avellaneda, en este complejo. Es impresionante lo que es Vicentín. Una marca de ropa de niño muy, muy, muy conocida acá en toda la Argentina, se fabrica ahí la tela. Bueno, dos de deportes. Claro. 2 de las más grandes deportivas se fabrican ahí. Es algo que hay que tomarlo con muchísima Por eso pasan tantas cosas raras en el concurso. Claro. Fede, no sé si nos quedó algo que creas que tengamos que saber. No, por mi parte no, espero que haya sido claro, que se haya entendido por lo menos qué es lo que está pasando en este momento, qué es la consecuencia de esta resolución y bueno, si no quedó ninguna duda,
es mejor que así sea. Exacto. Bueno, no, si no quedó una duda porque lo explicaste muy bien y qué suerte nosotros de tenerte, de tener la posibilidad de invitarte y que vengas para aclarar un poco esto, porque mucho se habla políticamente, Claro, que es una parte, y mucho también se habla de la cuestión jurídica claro. y de esta cuestión que yo siempre digo, está bueno la cuestión jurídica, ustedes lo hemos hablado en algún momento, por ahí tienen esta cuestión técnica y tratar de traducirla para que la entendamos absolutamente todo. Los que están escuchando y que saben un poquito de la cuestión jurídica, los que no, y que la entendamos todo y por eso lo bueno y lo claro que ha sido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación No, y gracias a vos. nos veremos pronto, ojalá nuevamente. Con Por otras supuesto, novedades. por supuesto. Sí. El doctor Federico Netri, especialista en Derecho Comercial, charlando, visitándonos y charlando con nosotros del tema Vicentín. Dame un breve corte, Agustín, y ya estamos con más Democráticamente. Hasta las 14 hacemos este programa.